Bueno, estamos con Alejandro Gaviria, un invitado frecuente a nuestra Feria del Libro que sucede en estos momentos en el Centro de Convenciones Neomundo, y como un hecho, diría que inédito en los 21 años de nuestra feria, pues el mismo autor trae dos libros. Ayer presentó uno, hoy va a presentar este libro, Una explosión controlada, y me llama la atención que son dos libros publicados en el último año. Un hombre con tantas ocupaciones como usted, ¿cómo logra sacar dos libros en un año? Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, complacido de estar aquí. No fueron tanto en un año, porque bueno, fueron presentados en el mismo año. El libro anterior es un libro que yo comencé a escribir cuando estaba en la Universidad de los Andes y que abandoné cuando decidí entrar a la política y que retomé después. Y este sí es un libro más de ocasión, escrito después de mi salida del gobierno. Pero tu pregunta de cómo escribirlos, en qué tiempo. Luis Fernando, yo siempre he escrito. Creo que he ido pudiendo tener un oficio. Y cuando escribí este libro, por ejemplo, yo tenía una meta. Ya tenía la estructura del libro, me levantaba todos los días y yo tenía la meta de escribir al menos 1000 palabras diarias. Lo iba revisando cada capítulo y trabajé duro, disciplinadamente. Y bueno, aquí estamos. ¿Y lo escribió cuando salió del gobierno o ya venía? Cuando salí del gobierno. Cuando salí del gobierno lo escribí. Concebí en el mes de marzo a final, yo había salido del gobierno el último día de febrero, la estructura. Pero el libro, en la contraportada del libro, hay esta cosa. Y esto es una fotografía. Y es una fotografía de una libreta, de unas notas que yo tomé cuando estaba en el gobierno. Y algunos de los capítulos del libro vuelven sobre esta libreta, vuelven sobre algunas notas. Este libro es quizás dos cosas al mismo tiempo. Es una memoria política, y no hay muchas en Colombia, memorias políticas. Y es una reflexión sobre la política en tiempos difíciles, sobre la incertidumbre de nuestro país. Y a mí me gusta decirlo, quizás suene un poquito grandilocuente, es la historia de un fracaso, de un desencuentro, de la unión de lo que el presidente Petro llamaba el progresismo y el liberalismo. Un intento de hacer un acuerdo parcial entre diferentes que en el caso mío al menos no funciona. Bueno, el gran filósofo puertorriqueño Héctor Lavoe decía: ¿y para qué leer un periódico de ayer? La pregunta, permítame, Luis Fernando, el libro, ¿y para qué leer a Alejandro Gaviria con La explosión controlada? ¿En qué página uno puede poner su separador? ¿Dónde? ¿Ese es Héctor Lavoe? No, este es Gustavo Petro Urrego, el presidente de Colombia. Es una buena pregunta. Este no es un libro sobre la tierra. Este no es un libro de chismes o de anécdotas trasnochadas. Este es un libro sobre el futuro. Este es un libro sobre la encrucijada. Un país que demandaba el cambio, que quería el cambio, donde había un consenso amplio de que necesitábamos el cambio. Y llega el gobierno del cambio tiene hoy en día un signo de interrogación. Es un libro sobre esa reflexión, sobre la incertidumbre que estamos viviendo. Donde yo voy, la gente pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? Y cuando no hay una respuesta definitiva a esa pregunta, pero este libro sí es un intento. Y es un libro que en el fondo hace una advertencia. Y es que si las cosas siguen como van, el cambio va a ser un simulacro. Y la inclusión prometida va a ser una farsa. Entonces, ¿qué puede hacerse? ¿Y qué vendría después? ¿Cuáles son las consecuencias políticas del cambio frustrado? De una ilusión de mucha gente que no se materializa. Digamos que este es un partido de 4 tiempos y estamos acabando el primer tiempo, se acabó ya. ¿Qué nos puede deparar el resto de la contienda? Alguien podría decir en ese sentido que es una reflexión prematura. Alguien podría decir, ¿usted por qué no esperó a que se acabara el partido? Y es porque yo no quería ser un comentarista de lo que ya pasó. Yo quería desde el presente hacer un comentario sobre qué viene también. Yo tengo un temor.
y es el temor de que no se logre un consenso político, de que el país caiga en una frustración adicional y que tengamos durante los próximos 3 años, Pastor, una competencia de relatos y que el presidente se vaya acomodando en una idea, y es: aquí hay una especie de conspiración o alianza en contra entre los partidos políticos tradicionales, los grupos económicos y los medios de comunicación para no dejarme gobernar, y que esa narrativa del no me dejaron sea la narrativa predominante del gobierno, que él trate de llevar esa narrativa a las calles, que se olvide de la gobernabilidad y que esa pugnacidad permanente lleve a la inacción, y la inacción lleve a que el cambio se aplace y esa frustración política le dé paso quizás a otra opción extrema y este país puede entrar en esa especie de círculo vicioso. De un mal gobierno, lleve a otro mal gobierno, lleve a otro mal gobierno. En su libro menciona o analiza mejor el hecho de que Gustavo Petro sería la consecuencia ineludible ante los hechos que se venían sucediendo. Y por otro lado, el título del libro tiene una historia particular. Sí. En el primer capítulo del libro yo cuento 2 historias. Una historia más literaria de un ensayo y otra historia política. Voy a empezar por la segunda. La historia política es que yo creo que después de lo que pasó después de la pandemia, de la frustración colectiva, de cómo esos discursos antisistema, antiestablecimiento comenzaron a ser predominantes, las movilizaciones de 2021, que Gustavo Petro fue el político que fue capaz de articular esa frustración y de entender el país y de tener un discurso que de alguna manera llenara ese deseo de cambio que estaba creciendo en buena parte del país. Y por eso, de manera quizás un poco desafiante, digo: ¿era Petro inevitable? Planteo esa pregunta retórica y la respuesta es sí. Era muy difícil que Petro no ganara las elecciones del 2022 con todo lo que pasó. Después, la explosión controlada es más una historia interesante de las ciencias sociales. Es una historia que hace referencia a quien es, en mi opinión, el fundador de las ciencias sociales, Alexis de Tocqueville, que fue capaz de anticipar, que fue capaz de manera clarividente de anticipar la Revolución Europea de 1848. Y él decía: las élites aquí de Francia no se han dado cuenta que estamos durmiendo encima de un volcán. Y Colombia estaba durmiendo encima de un volcán. Y Petro yo lo presenté como la explosión controlada. La forma de alguna manera todo ese descontento canalizarlo, desfogarlo y darle algún sentido. Lo que pasa es que un año después estamos en una encrucijada. Petro ha sido capaz de controlar la explosión quizás, pero las promesas de cambio hoy en día no parecen ir por buen camino. Esa es la reflexión de mí. Esa angustia que tienen tantos colombianos, uno dice, ¿se aplicaba en otros gobiernos? ¿Les aplicaban el mismo rasero a otros gobiernos? ¿O han aparecido angustias de las que nos hacíamos los locos antes? Esa es una buena pregunta. Yo creo que Petro ha sido juzgado muy duro por los medios de comunicación y demás. Pero otros gobiernos también tenían los medios de comunicación encima. Como es un gobierno distinto. Y como es un gobierno distinto no solo en el fondo, en la forma. Yo creo que hay una especie como de aprendizaje, de doble vía. Esa angustia refleja la incertidumbre, entender qué es lo que está pasando. Nunca habíamos tenido un presidente que todos los días ponga un tema. Y la agenda un poco del país girando alrededor de las declaraciones superpuestas del presidente. Empezar a entender eso. ¿A qué le paramos bolas? ¿A qué no? Ha generado angustia. Este libro quizás también es mi forma de lidiar con esa angustia y de entender este momento. Alejandro, ayer presentábamos aquí, hacíamos el lanzamiento nada menos de un libro que ha causado revuelo en el último mes. Sí. Un libro que casi no fue, pero terminó siendo La Costa Nostra, de una periodista, de Laura Ardila Arrieta, en donde en 215 páginas nos lleva de la mano por todo el entramado de un clan familiar en la costa Caribe, que es un espejo de la política
en otras regiones también de nuestro país. Por la noche, cuando llegué a mi casa, me encontré con los resultados de la encuesta de Inbamer, y en la ciudad en donde el aspirante que lleva el 82% es Alejandro Char. La vi anoche también, en el mismo momento me causó... ¿Cómo explica uno eso? Tuve exactamente esa reflexión anoche, porque yo llegué a Bucaramanga ayer al mediodía, tenía mi presentación a las 5 de la tarde, y siempre me gusta venir a la Feria del Libro antes de entrar a la exhibición, y vi que había mucha inquietud, porque era la primera vez que se presentaba el libro en Colombia. Sí, de acuerdo. Entonces, veo eso y lo contrasto con ese porcentaje. Claramente hay una contradicción, hay una reflexión. Lo más fácil sería, Luis Fernando, hacer una especie de juicio ético definitivo. Yo creo que eso requiere un análisis un poco más profundo sobre los extravíos de cierta política colombiana, sobre ciertas hegemonías políticas que se han venido consolidando, sobre un contraste que seguramente está en el libro también, yo no lo he leído todavía, entre cierta transformación que ocurrió en Barranquilla, pero también muchas dudas sobre ciertas alianzas entre medios de comunicación, grupos económicos y cosas que ocurrieron. Es un tema difícil y yo creo que el libro está instalado ahí. Más allá de eso, las elecciones territoriales van a llevar a una reflexión sobre el país. Yo ya puedo anticiparle el titular después de esas elecciones. ¿Cuál? La política tradicional recupera su espacio. Eso va a ocurrir en buena parte del país. Va a ocurrir en Cundinamarca, va a ocurrir en Antioquia, va a ocurrir en Atlántico, va a ocurrir en buena parte del país. Es como si el pacto histórico hubiera sido un momento transitorio. Y eso dice muchas cosas. La primera, también el fracaso de las mismas ideas que están gobernando hoy la nación. Porque la verdad, este grupo de políticos distintos, muchos de ellos influencers que llegaron al Congreso, no lo han hecho bien. Y la política tradicional volvió a copar esos espacios mucho más rápidamente de lo que estábamos esperando. Y la política tradicional en Colombia, en medio de nuestro sistema clientelista, ha tenido muchos pecados, pero que mucha gente vuelva a votar por ellos. Yo creo que también dice que algunos de estos políticos cuestionados han sido factores de cambio también. Y eso es una gran paradoja. Las mismas yeguas viejas, dicen por ahí, hay un refrán, el ciclo de la vida, ¿no? Sí, es el ciclo de la vida, pero yo no me lo esperaba de esta manera. O sea, no me esperaba que en Cundinamarca, en Atlántico, en Antioquia, en Medellín, quienes ya habían sido alcaldes y gobernadores fueran a volver y fueran a ganar, según las encuestas, creo que van a ganar, no por un pequeño porcentaje, sino van a ganar holgadamente. ¿Usted está desencantado de la política o veremos a Alejandro Gaviria Uribe al candidato a la presidencia como Sergio Fajardo en el año 2824 de la mano de Jorge Robledo, aspirante a la alcaldía de Manizales en el año 3619? No, yo no voy a... Esa vaina de tosudamente decir una y otra vez. Yo tengo otros mundos, he habitado pues, el mundo de la academia también. ¿Qué va a pasar en 2026? Es ciencia ficción. Yo creo, sin embargo, me atrevería a decirlo aquí de manera un poco prematura y si se quiere también provocadora, que el centro político tan vilipendiado en el 2022 puede tener una oportunidad en el 2026. Porque al país no le fue muy bien con Iván Duque, ya lo sabemos. Al país no le va a ir muy bien con Petro. Entonces ya fracasó la derecha, ya fracasó la izquierda, eso puede abrir una oportunidad. Y yo creo que eso ya está comenzando a pasar en buena parte de Colombia. Que esto signifique que yo vaya a ser candidato, todavía no sé. Yo tengo ya un aprendizaje político y un camino recorrido. Pero esta reflexión que estoy haciendo aquí, yo creo que sí implica que yo voy a participar de alguna manera. Ese intento por el centro político y sus ideas de cambio que en el fondo se explican de una manera, ¿no? Reformas graduales basadas en consenso, no este tipo de rupturas definitivas e improvisadas, no la improvisación carismática.
sino el reformismo democrático, que en mi opinión es la forma como ocurre el cambio. Alejandro, estamos en medio de una feria del libro que la hace una universidad. El esfuerzo de que Bucaramanga y Santander, y por qué no el país, tengan una feria del libro como esta, pues lo hace la universidad. Usted viene de la universidad, es un hombre de la academia, y en estos momentos se está debatiendo, se está conversando sobre una posible reforma a la educación en nuestro país. Esta reforma que se está discutiendo en gran parte es hija suya. La nueva ministra, ¿qué cambios le ha impreso a esa reforma que está en la mesa? Hay 3 reformas que se están discutiendo, porque es complicado, ¿no? Hay una reforma que se llama la reforma estatutaria, que trata de darle algún contenido práctico a esa idea de que la salud es un derecho fundamental. Yo participé en una reforma parecida, pero en la salud, con la ley estatutaria de salud, la ley 1751. Hay una segunda reforma, que es una reforma a la ley 30, que va a tocar los temas financieros de la universidad pública, pero también los temas de gobernanza y los temas de democratización de ciertos espacios en la universidad pública, entre otros. Y hay una tercera, que es la reforma Licetex, que está empezando a discutir. Incluso hubo una discusión el día de ayer aquí en Bucaramanga. Aquí estuvo Mauricio Toro, el director del Licetex. Algunas de esas ideas tuvieron que ver con la conversación que yo empecé a tener al interior del ministerio, pero no todas. Yo quería hacer, por ejemplo, una reforma de la Ley 30 más enfocada solamente en los artículos 86 y 87, en los temas financieros, para resolver un problema práctico. La reforma estatutaria la estábamos empezando a estudiar como una forma de recoger la jurisprudencia, darle un orden en la ley, pero la reforma actual no tiene nada que ver con lo que yo hice. Es una reforma que se ha construido en otro espacio y que a mí me preocupa, porque yo veo que esa reforma pareciera tener un interés más político que de transformación del sector. La reforma Licetex se está construyendo de manera consensuada con los rectores. Me parece que recoge algunas ideas que empezábamos a discutir en ese momento. Lo más interesante de todo esto es que Colombia es un país de abogados, ¿no? Y estamos pensando que el futuro de la educación superior, de las universidades, depende de esa reforma. No depende de esa reforma. Depende de otras cosas que están pasando en la sociedad. Los cambios tecnológicos, la forma como las universidades tienen que transformarse por dentro. Yo tenía otra obsesión, yo a veces lo llamo espacios de posibilismo, es transformemos el sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior, démosles más autonomía, permitámosles a las universidades que innoven más, que se conecten más con el mundo. Nosotros creemos que el cambio son las leyes, las transformaciones culturales, demográficas, tecnológicas, que son muchas veces avasallantes, es la que van a definir el futuro de la educación superior. Las leyes van a jugar un papel subordinado. Precisamente en estos días de feria estuvo aquí Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional, y me llamó la atención que le preguntaron, bueno, ¿y cómo ve usted el futuro de las universidades? Y dijo, pues eso es difícil, pero entre otras cosas, lo que sí tengo claro es que las bibliotecas permanecerán solas, porque todo estará en la nube. ¿Usted cómo ve la universidad de dentro de 10, 15, 20 años? ¿Cómo habrá evolucionado eso si existen? Sí van a existir, pero yo creo que sí estamos viviendo en la historia de la educación superior y la historia de la universidad un momento de ruptura. Es un lugar común. La misma llegada de la inteligencia artificial, ChatGPT, que nos tiene a todos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es de alguna manera el pensamiento crítico y la misma escritura hecho por la máquina. Yo creo que las universidades tienen que adaptarse a eso, el cambio tecnológico es inevitable. Yo voy a decir 2 o 3 cosas que son más o menos obvias. Primero, muchos de los programas tienen que cambiar, tienen que hacerse más cortos y tienen que hacerse más conectados. Programas de estos de 5 años, el mundo ya está demasiado impaciente para eso, tenemos que empezar a cambiar. Segundo, la investigación universitaria tiene que llevarse más a la solución de problemas prácticos de la sociedad. El ejemplo mío. Yo estudié un doctorado en economía. Y cuando yo estudié un doctorado en economía en el año 94 al 98, iba a hacer mi tesis de doctorado. Yo no estaba buscando un problema práctico.
Yo estaba buscando un problema formal, una especie de acertijo técnico, en mi caso econométrico. Y me sentía con los profesores a la matemática. Eso tiene que seguir en algunos ámbitos. Pero si yo fuera a hacer un doctorado hoy, yo me iría para una secretaría de educación. Yo hice parte de mi tesis de educación. Decía, bueno, vamos a resolver un problema práctico de verdad y tener esa conversación. La investigación tiene que conectarse más con las realidades del mundo. Y tercero, yo creo que el mundo de la clase magistral, ese mundo donde el profesor repite el libro en el tablero, tiene que desaparecer para siempre. Cuando yo termino de ser ministro de Educación, una noche de esas, me senté en mi casa con el celular y escribí un pequeño cuento de ciencia ficción que se llama Implantados. Planteaba una realidad de ciencia ficción donde básicamente a todo el mundo le ponían un chip en el cerebro y usted ya estaba aprendido, ya lo sabía todo. 4 idiomas, tenía todo el conocimiento. E hice eso para mandar un mensaje. Al final había una frasecita que decía: la costumbre de muchos profesores de repetir en el tablero o al frente de sus alumnos lo que estaba en los libros pasó definitivamente de anticuada a ridícula. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar para siempre. Y ese cambio cultural, yo creo que es la conversación que se debería estar teniendo y ya se está teniendo en muchas universidades al interior. Le voy a hacer una última pregunta de mi parte. Cuando usted entraba al Consejo de Ministros, ¿se sentía como ese banco que se sentía en el lugar equivocado? No del todo, no del todo. Yo sentía que había 2 visiones diferentes del cambio social, que yo no era el único. Ahí estaba José Antonio Campos, Cecilia López, el director de planeación, que tenían una visión del cambio diferente a la del mismo presidente y otros de los ministros, que había conversaciones interesantes, que esa tensión podía ser productiva. Pero en la última etapa, mediados de enero de este año, finales de febrero que yo salí, sí sentía que esa conversación se había interrumpido y que quizás iba a pasar lo que pasó muy tempranamente. Le tengo 2 preguntas finales. Sí, señor. Pero antes de esa, déjenme, yo siempre le he preguntado a Alejandro, ¿y su salud? Mi salud está bien, mi salud está bien. Yo me hice mi último examen de seguimiento. Esta pregunta tiene una historia. Yo presenté el libro que yo escribí sobre mi experiencia con el cáncer, esta enfermedad, en el año 2018. Luis Fernando me lo presentó. Cuando contó que le pega el té de coca, ¿no? No, a otra cosa O a más complicada. marihuanita, sí. El cannabis, en este caso terapéutico, para las náuseas que producían la quimioterapia. Fue mi experiencia con el cannabis medicinal. En 1998 tuve la oportunidad de trabajar 2 años en el Ministerio de Salud en Bogotá, 2 años en el Ministerio de Salud. como jefe de comunicaciones. 98, ¿quién era el ministro? Virgilio Galvis Ramírez. Virgilio. Y un tema que salía a flote todos los días con la visita de los parlamentarios de las comunidades, con los paros hospitalarios, en fin, era, bueno, el sistema. ¿Cuál es el gran problema del sistema? Y en esa época se decía la intermediación. Ese es el problema actual, va a seguir funcionando como está. Las EPS se van a ir como están vagando, que se van a ir. ¿Cuál es su diagnóstico del problema de la salud en Colombia? Reducir todos los problemas de la salud a la intermediación es un error. Eso es una simplificación. Eso es pereza ideológica. Eso no es verdad. El sistema de salud tiene problemas regulatorios de algunas EPS, pero yo le voy a resumir los problemas en 4. El primero, todos los sistemas de salud del mundo tienen grandes problemas financieros que nunca se van a resolver. Eso es lo verdad. Por el aumento de los precios de los medicamentos, por el envejecimiento de la población, por las mayores demandas sociales. Si usted se va a Google mañana y pone crisis sanitaria, le va a salir historias de todos los países. Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos, buena parte de los países de Europa, buena parte de los países de América Latina. Y le voy a dar una sola evidencia que muestra que la intermediación no es el problema. Colombia tiene 2 sistemas de salud sin intermediación. Ambos tienen más problemas que el sistema general, el de los maestros y el de las fuerzas militares. Entonces eso es carreta, eso es pereza, es de alguna manera reducir todos los problemas a uno solo para creer que se tiene una única solución definitiva.
Segundo, hay problemas que se derivan de la falta de capacidades en el territorio, que se derivan de los mismos asuntos de corrupción y que se derivan de una supervisión no del todo adecuada. Y esto tiene dos aristas, no solamente la CPS, sino también los hospitales públicos. Los dos tienen problemas. Y las secretarías de salud tienen problemas. Cuando se habla de los problemas o los problemas de salud, todo parece reducirse a la CPS. Pero los problemas de las secretarías de salud y los hospitales públicos quedan subordinados. Ahí también hay muchos problemas. Y lo otro que es mucho más difícil es la toma de conciencia colectiva sobre los límites razonables que tienen que existir en cualquier sistema de salud. Eso lo vio Virgilio también. Yo me acuerdo de una declaración que él hizo muy polémica sobre los temas de medicamentos para el VIH. Este tema está ahí siempre presente. La reforma actual no soluciona los problemas del sistema de salud. Y en mi opinión, y por eso yo he participado en este debate de manera vehemente, puede empeorar. Alberto Donadío escribió este libro que se titula Palacinos Inocentes sobre la crisis de Salucop y dice: Alejandro Gaviria Uribe no intervino Salucop, pero en sus manos pudo haber estado la salvación de Salucop. ¿Por qué usted no salvó Salucop? Si es que es así. Yo encontré a Salucop intervenida. Quizás él se refiere a un intento de ciertos sectores cooperativos a que después de la intervención, en esa transición, ellos jugaran un papel. O sea, que lo que estaba resultando después de la intervención fuera administrado por los sectores cooperativos que ya habían jugado un papel en Salucop. Eso legalmente era imposible. O sea, uno no podía decir de manera arbitraria, caprichosa: señores, les entrego esto otra vez. Nosotros exploramos esa posibilidad y tuvimos reuniones con algunos de ellos. La historia que de pronto no cuenta Alberto Donadío sobre el papel del ministerio es que había un fallo de la Contraloría por 1,4 billones de pesos y que eso hacía imposible cualquier futuro para Salucop. O sea, con esa carga encima, Salucop no podía existir. Y lo que nosotros hicimos era quizá lo único que podía hacerse. Es decir, bueno, como esto ya no existe y como no se puede liquidar, porque la liquidación implica una falla sistémica del sistema de salud, busquemos qué puede rescatarse. Y como hay unas deudas que pagar y hay un valor económico de esa actividad, pues hagamos un proceso competitivo de venta en un lado y el otro. Lo que pasa es que con todos los problemas de confianza del sistema de salud, quienes llegaron a participar en eso no eran o no fueron los mejores. Entonces pasó lo que pasó. Algún día quisiera conversar con Alberto Donadío y que compartiéramos impresiones. Y cerremos esta entrevista con una pregunta necia. Hágale. Lo veo con un guardaespaldas, con una escolta que no lo deja ni respirar, está en su nuca protegiéndolo. ¿Cuál es su temor? ¿Que alguien, un petrista fanático, lo agreda? ¿Que Rodolfo Hernández venga y lo abrace? ¿Qué hay ahí de fondo? Yo sabe que yo no tengo muchos temores. Yo incluso vivo tranquilo y en los fines de semana en mi casa estoy tranquilo. Cuando yo termino el Ministerio de Educación, pues la Unidad Nacional de Protección puso un esquema por unos meses y después hicieron un estudio de seguridad y dijimos, por precaución, vamos a dejarle alguna protección por un tiempo. Yo quisiera vivir sin eso. Alejandro. No tengo grandes temores y yo soy tranquilo. Alejandro, eso sí, no nos ponga a comprar 2 libros al año de parte suya porque atenta contra la finanza. Muchas gracias por estar en la Feria del Libro. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el interés y la verdad felicitaciones por este esfuerzo que hace la universidad, por esta feria, un libro que de todas las que yo he estado en las regiones me parecen de lejos la mejor. Y gracias. Gracias. Gracias.